Bueno, yo soy Marinés, soy de TTS Viajes. Voy a estar hoy como moderadora de esta charla que hoy tenemos de nuestro ya acostumbrado ciclo de encuentros de charlas de destino. Y bueno, no me queda más que darles la bienvenida y presentarles a Ethel López, que hoy nos va a estar contando sobre lo que es viajar en crucero y específicamente a Alaska. Me imagino que entre la audiencia hay varios cruceristas, pero para los que nunca lo hayan hecho también les vamos a contar un poquito lo que es la vida arriba de un crucero, lo que son las ventajas. Así que bueno, Ethel, gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, gracias los que están participando, gracias Marinés. Bueno, acá contándoles en vivo y en directo y en primera persona un viaje que tuve la posibilidad de realizar el año pasado. Justo antes le estaba comentando a Marinés que un 19 de agosto del año pasado estábamos desembarcando, ya habíamos terminado este itinerario que les voy a contar en el día de hoy. Exactamente hace un año. Exactamente. Bueno, ¿y qué tenemos que poner en la valija a este viaje? Porque me imagino que todos saben que bufanda, gorro y guantes y una buena campera térmica tiene que estar. Pero, sí. ¿qué más? Es infaltable, por supuesto, ropa de abrigo, porque si bien Alaska se visita con los cruceros en la época que allá es prácticamente el verano, entre primavera e inicios del otoño se abarcan los viajes a Alaska, van desde mayo hasta septiembre, son las salidas de los cruceros. Pero se inicia, si uno lo inicia en el sur, hace calor. Entonces, porque de pronto son ciudades donde uno en Vancouver, donde va a embarcar, o en Seattle, puede hacer 28, 30 grados. De hecho, uno inicia la navegación con un traje de baño que está bueno llevar porque la piscina del barco y todo se va a utilizar. Pero cuando se llegue al final del itinerario, sí se va a necesitar tener abrigo, sobre todo en la parte que se navega en los canales, en los glaciares, porque hay que salir a la cubierta del barco para poder apreciar ese paisaje y ahí hay que estar bien abrigadito porque las temperaturas son bajas. De todas maneras, el clima en Alaska es variado, pero uno puede hablar en la época que se hacen los cruceros, ya les digo, desde el inicio del crucero, temperaturas altas, pero después va bajando y unas máximas en Alaska de 22, 24 grados, con unas mínimas de 10 grados a la noche. Tampoco es una temperatura súper fría. Bueno, hoy tenemos un día más frío acá en Buenos Aires. Sí, totalmente. ¿Y qué tenemos que llevar de documentación? Porque, bueno, vamos a estar viajando a Estados Unidos, pero pasamos por Canadá. Exactamente, Alaska es uno de los estados de Estados Unidos, por lo tanto hay que tener pasaporte y visa de Estados Unidos vigente, y como si el puerto de entrada es Vancouver, y aunque no sea el puerto de entrada Vancouver, en algún momento es probable que desde el norte se ingrese también a territorio canadiense, yo ahora después en el transcurso de la charla lo voy a comentar, entonces el pasaporte también debería tener visa de Canadá, porque así inclusive uno puede aprovechar y conocer, por ejemplo, Vancouver antes de iniciar el crucero, o Vancouver al finalizar el crucero, si el crucero se hace de norte a sur. Entonces, ambos países requieren visa, ambos países tienen moneda, el dólar americano, por supuesto, y el dólar canadiense, que es un poquito más caro que el dólar americano. Y después a nivel idiomas, por supuesto, el inglés. Los cruceros que recorren Alaska en general son de base idioma inglés.
De todas maneras, en el barco siempre hay personal de habla española, y las comunicaciones que a uno le entregan en el barco día a día sobre las excursiones y cosas que se van a visitar y a ver, y la propuesta, digamos, del menú de actividades, eso sí, como en los cruceros tienen registrado la nacionalidad del cliente, lo ponen en español, escrito en español, y los anuncios arriba del barco, en algunas compañías lo suelen hacer en los dos idiomas, en inglés y en español. Bien, bueno, no es una limitante. Bueno, arranquemos el viaje. Bueno, les quería contar, en primer lugar, esto que mencioné de Alaska, que es un estado de Estados Unidos. Hay algo interesante que les quiero contar, algunos tips, porque a veces uno es una parte de Estados Unidos que no la tenemos por ahí muy conocida, o no investigamos demasiado, ¿no es cierto? Es uno de los estados más jóvenes de los Estados Unidos. Este mapa lo tomé así porque es muy claro para que puedan ver que el ingreso de ese cuentito que nos contaban cuando íbamos al colegio, de que los primeros pobladores de Asia ingresaron al continente americano por el estrecho de Bering, es así. Y fíjense lo cerquita que está Rusia de Alaska. Cruzaron por el estrecho de Bering y formaron parte de los pueblos nativos de Estados Unidos, que se fueron asentando en lo que es actualmente Alaska y siguieron avanzando hacia lo que actualmente es Canadá y después Estados Unidos, la parte continental que uno conoce. En esta gente que venía asentándose, después fueron seguidos por europeos que ya avanzaron, y venían porque en Alaska había muchas nutrias, entonces venían a cazar nutrias para obtener pieles. Eso era lo que perseguían fundamentalmente los rusos, los daneses, todos los que venían por el norte. Hasta que en 1867, un dato interesante, Estados Unidos le compró el territorio de Alaska a Rusia. Se lo compró por $7.200.000. Un valor que en ese momento la población de Estados Unidos consideró que era plata tirada, digamos, para un territorio tan alejado y con poco valor. Y sin embargo, cuando en 1890 comienza el descubrimiento del oro y comienza la fiebre del oro, ahí se dieron cuenta los estadounidenses que habían hecho una buena inversión, lo cual después fue seguido 60 años después por el descubrimiento del petróleo, que también fue otro gran valor para ese país. Así que Alaska fue importante en principio por eso, y actualmente es un país que, si bien ya no hay oro como fue en aquella época del auge, sí sigue habiendo petróleo, y después el turismo es fundamental para este país. Fue declarado como estado, formando parte de Estados Unidos, el número 49. El 50, el estado número 50, que fue el último, fue Hawái. Esos son tips históricos que me parecen siempre importantes. Bueno, acá en el mapa van a ver que la ciudad que figura con el nombre más grande es Anchorage, que es la ciudad con mayor población, pero la capital del estado de Alaska es Juneau, que está aquí en la parte, en el ángulo inferior derecho del mapa. Y como ven, está muy cerquita de lo que es Canadá, y bueno, por el otro lado ya es todo mar. Alaska es un país que se compone, un estado que se compone fundamentalmente de valores de paisaje, de fauna, de flora, de parques nacionales, muchos, muchos. Es un destino para ir a apreciar naturaleza. La verdad, es impactante todo lo que uno ve, y la manera de visitar Alaska indefectiblemente es a través de crucero, para hacer la visita turística, ¿no? Desde el punto de vista turístico, porque no hay rutas que unan y con continuidad a Alaska las ciudades principales. Por ejemplo, Juneau, sí o sí hay que llegar por avión o por barco, no tiene acceso terrestre. Entonces,
Los cruceros es la forma ideal para visitar. Para desmitificar un poco el tema de los cruceros, tengan en cuenta que un crucero para Alaska, porque por ahí me pueden cuestionar, sí, pero en el Mediterráneo uno bajar tan pocas horas en el puerto en la ciudad de Roma o en Marbella, pero en Alaska son poblaciones pequeñas, ahora las vamos a ver, las que se visitan. Son recursos turísticos naturales fundamentalmente lo que se va a visitar. El tiempo que uno está en cada puerto o cada ciudad es más que suficiente. Y lo valioso de Alaska son los últimos días de crucero que se entra al Parque Nacional, a la Glacier Bay o Bahía de los Glaciares, que eso solo se puede hacer desde el agua. Ver los glaciares, la cantidad de glaciares que hay, solo se puede hacer desde el agua, y ya van a ver las imágenes que les voy a ir mostrando, que es así como se puede apreciar. Entonces, el crucero de Alaska realmente vale la pena, y hay muchas compañías que hacen cruceros. Compañías de alta gama como pueden ser Seabourn, Regent, de categoría premium como es la Princess, como Norwegian o NSL, Holland. Y yo particularmente viajé con Norwegian, con este barco, con el Norwegian Jewel. Es un barco... Te embarcaste dijiste, en Vancouver. Embarqué en Vancouver, hice la ruta de sur a norte. Bien, los itinerarios pueden empezar en Alaska o también pueden empezar en Estados Unidos, en Seattle, exactamente. En San Francisco. Bien. Otros puertos de embarque, por ejemplo, desde el sur pueden ser Seattle, que es la capital del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. También hay cruceros que inician desde San Francisco, inclusive para llegar hasta Alaska. Pero en esos casos son cruceros que ya extienden su cantidad de días. Lo clásico cuando uno inicia en Vancouver hacia el norte es de 7 días, o de norte a sur. Desde mi punto de vista, y si me permiten, desde mi sugerencia, es más lindo de sur a norte porque justamente la Bahía de los Glaciares se aprecia al final del viaje, que es como el broche de oro de ese viaje. Entonces, por eso es más lindo dejarlo para el final. Pero de todas maneras, los itinerarios son de ida y vuelta, así que se puede tomar en cualquiera de los dos sentidos. Bien. Nosotros, yo embarqué en Vancouver en un crucero de 7 días, en este barco les decía que es un barco muy lindo, ha sido remodelado en el 2018, es un barco de los que se puede catalogar como barcos grandes, es de 2.300 pasajeros, no los megabarcos que andan por el Caribe, que hay hasta de 4.000 y más. En este caso, 2.300 pasajeros, pero son los barcos más grandes que hacen este itinerario. Después los barcos de alta gama, como pueden ser Seabourn, o como pueden ser Oceania o Regent, son barcos más chicos, de 150, de 200 pasajeros, que también las experiencias son fantásticas, ¿no es cierto? Como verán, esa fotografía que ven en el medio, ahí al salir el barco, al iniciar en Vancouver, hace calor, ahí uno disfruta, digamos, de la piscina del barco, del tomar sol, de estar en ropa de verano. Así que vos que preguntabas por el tema de qué llevar en la valija, hay que llevar de todo un poco. Como total los cruceros no tienen límite de equipaje, como en los aviones, la cantidad que uno puede llevar, entonces uno aprovecha y lleva varias cosas. Se relaja un poco más. Bueno, y tener en cuenta que para los que nunca hicieron un crucero, el primer día uno es como que en el puerto despacha su valija, y la valija puede llegar a la cabina, llegarles a la cabina, digamos, bien entrada la tarde, entonces pueden estar varias horas con su bolsito de mano, tener en cuenta, nada, si quieren usar la piscina, tener la malla a mano, o siempre decimos algún medicamento, o algo para cambiarse, o el protector, tiene que estar a mano esperando a que la valija después llegue a la cabina.
Exactamente, porque cuando uno embarca, es como si fuera el preembarque de un aeropuerto, digamos, pero uno sube al barco y ya empieza a disfrutar de todas las instalaciones que tiene el barco. A ver, hay beneficios de los cruceros que, por ejemplo, uno llega al camarote, abrís la valija, acomodás las cosas en el placar y sabés que por 7 días vas a estar visitando y cambiando un montón de ciudades y lugares, pero no tenés que hacer más check-in, check-out, como cuando uno se está moviendo en otro tipo de viaje, ¿no es cierto? Después también, todas las noches tenés el show de teatro, tenés, por ejemplo, este barco tiene 16 lugares distintos para comer, con lo cual la gama de restaurantes, de bares, que si uno estuviera en una ciudad, obviamente tenés que estar movilizándote, eligiendo, haciendo reservas todo el tiempo. Bueno, y uno va cambiando de destinos, de ciudades y demás, siempre en el mismo transporte. La realidad es que hay muchas actividades arriba del barco para hacer, y los días de navegación en este tipo de itinerario, en realidad uno va todos los días haciendo un puerto distinto, más los 2 últimos días que se navega por los glaciares. O sea, no es que es un viaje aburrido en lo más mínimo. Y algo imprescindible que hay que llevar para este crucero en su valija o en su bolso son prismáticos, porque en el viaje uno va viendo no solo paisajes, sino también la fauna marina, que es muy rica en esta zona. Nosotros hemos estado en cubierta, de pronto uno está nada, distraído, mirando el mar, y de pronto anuncia por parlantes el capitán que miremos a estribor o a babor, porque vienen una cantidad de ballenas, o una cantidad de delfines, o lobos marinos. Después, bueno, les voy a ir mostrando otras especies de tierra y también de mar que hay más adelante, pero la fauna es realmente muy rica. Este itinerario lo iniciamos en Vancouver, que está al sur, después hicimos Ketchikan, Juneau y Skagway, que son las 3 ciudades de Alaska. Después, como ven ahí en el mapa, la Bahía de los Glaciares, el glaciar Hubert, que es el más importante y es el glaciar más grande de Estados Unidos, y finalizamos en Seward. Seward es uno de los puertos de arribo, que en el caso de NSL usa Seward. Por ejemplo, Princess usa el puerto de Whittier, que está un poquito más acá, y desde ahí, muy cerquita, está la localidad de Anchorage, donde uno después va para tomar el vuelo de regreso, ¿no? Entonces, como les decía, iniciamos en Vancouver, y siempre uno, cuando inicia un crucero, tiene que llegar mínimo un día antes de que salga con el barco, y en este caso Vancouver también amerita, si uno tiene tiempo y disponibilidad, de estar por lo menos 2 noches previas, porque es una ciudad realmente muy linda. Está entre las 5 ciudades que tiene la mejor calidad de vida del mundo. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, Vancouver, ahí nació Greenpeace. Así que el concepto de ecología y cuidado, no solo del medio ambiente, del ser humano, de todo, es muy importante para esta ciudad. Y es una ciudad pequeña, volcada hacia el agua y rodeada de montañas. Con un downtown, un centro muy moderno, edificios de cristal, mucha funcionalidad, con un waterfront, que es esto que ven en la foto de la derecha, que incluso eso es parte de los muelles donde se embarcan con los cruceros. La foto del medio la puse porque son, como verán, hidroaviones. Uno allá empieza a ver desde Vancouver, en las siguientes ciudades de Alaska lo mismo, mucho de esto, de los hidroaviones. Para ellos el hidroavión es como un taxi para nosotros en Buenos Aires, porque piensen que hay muchas ciudades que están sobre islas o que están en bahías que no tienen otra comunicación por tierra, y entonces la gente se mueve o en ferries o en
barcos de distintos tamaños o en hidroavión. El hidroavión es un medio de transporte muy utilizado. Y en Vancouver esto, que a uno por ahí le llama la atención o le resulta atractivo, permanentemente se están moviendo. Y para nosotros como turistas también el hidroavión es una buena opción porque hay muchos que hacen excursiones de sobrevuelo, entonces eso también es muy atractivo. La foto de la izquierda es uno de los atractivos también de lo que se puede llamar la parte histórica de Vancouver, que es lo que se llama Gashtown, que es un reloj de vapor que está en esta parte antigua. Parte antigua tiene una calle empedrada y edificios victorianos en ambas manos, y este reloj de vapor que funciona perfectamente, cada 15 minutos suena y sale justamente el vapor, funciona con 4 esferas, bueno, con un sistema que para mí es complicado explicar, pero los que sean entendidos del tema van a conocer. También Vancouver tiene un parque verde muy grande, el Stanley Park, que es muy lindo, que la gente va, y sobre todo en esta época de verano, para disfrutar del verde, del aire, y tiene a 30 minutos de la ciudad un parque, que es el Capilano Park, que también es uno de los atractivos de la ciudad de Vancouver, que, como les dije, está rodeada la ciudad por montañas. Entonces, en esta parte, con estos bosques, han hecho puentes colgantes. El Capilano Bridge, que es el puente ese que ven en la foto del medio, es un puente colgante de 140 metros de extensión que está a 70 metros de altura, y realmente es impactante para atravesarlo. Y después a la izquierda puse un par de fotos porque hay también puentes que están así, tomados, amurados o agarrados con arnés de las laderas de la roca, u otros que van de árbol en árbol. Algunos puentes tienen piso de vidrio para poder ver el paisaje abajo. Es un parque temático muy lindo que uno incluso puede ir hasta en transporte público, que sale de ahí del centro de la ciudad de Vancouver. Sobre todo si van familias con chicos, se disfruta mucho. Y bueno, a partir de la estadía en Vancouver, después ya vamos al puerto y subimos al barco y podemos iniciar el viaje del crucero. Hay una particularidad de viajar en esta época del año, en el verano, y es que los días son largos, porque estamos en el extremo norte. Entonces, en pleno verano, o sea, pleno julio, agosto, llegan a haber días de hasta 18 horas de luz. Y, por ejemplo, esta foto de la izquierda estaba ya sentada a punto de cenar, o sea, estamos hablando de 8:30, 9 de la noche, y recién estaba atardeciendo. Y bueno, son algunos de los privilegios también del crucero, ¿no? De poder tener este tipo de espectáculos. Iniciando el viaje, el primer puerto que se toca es Ketchikan. Ketchikan es la primer ciudad de Alaska, la llaman la primer ciudad de Alaska en realidad por su ubicación geográfica, porque es la primera entrando de sur a norte. Y es la capital del salmón, como ven ahí en el cartel de abajo. Todas las ciudades que se visitan con el crucero se llega con el barco directamente al muelle de desembarque, o sea, no hay que bajar a un gomón o un Zodiac o una lancha que a uno lo transporte. Los barcos atracan directamente en los muelles, porque son ciudades que, como dije al principio, viven en función del agua, entonces tienen unos muelles fantásticos donde permiten atracar varios barcos de distintos calados. Y Ketchikan es una ciudad pequeña que fue fundada por allá por el 1900, y en realidad nació porque los hombres que iban a pescar salmón, y después con la fiebre del oro que les mencioné, entraban por esta población, ¿no es cierto? Por y después por otras más al norte. Y hay un río que corre paralelo, el río Ketchikan, que es el que ven en la foto de la izquierda, la parte inferior, que corre, y por eso hay construcciones sobre pilotes, como se ven ahí en la fotografía. Después hay otras construcciones, viviendas, como en la foto del medio, que están sobre la ladera, porque la ciudad tiene la montaña ahí pegada.
Así que es muy pintoresco, todo construido con mucha madera, y como ven hay flores, en esa época del año es una época muy linda. Si bien que Chicán es la ciudad que más lluvias tiene en toda esta región, de hecho, la gente, los habitantes locales de Quechicán no usan paraguas ni pilotos porque ellos dicen que las gotas de agua son rayos de sol que caen y entonces andan abajo del agua. Yo tuve la suerte de que... No, no, por suerte no llovió cuando yo bajé en Quechicán, pero es bastante usual que sí que llueva. Es una ciudad que también se caracteriza mucho por los tótem, como ven en la foto de la izquierda, porque las poblaciones locales de nativos, descendientes de los primeros pobladores, en este caso los Inuit, los Tlingit o los Haida, son poblaciones locales que a principios de siglo se comunicaban y construían estos tótem que tallaban en madera y contaban sus propias historias y vivencias. Entonces, Quechicán tiene un museo muy importante que preserva estos tótem y a su vez también desarrolla las artesanías entre los locales para que no pierdan esta costumbre o este arte de tallar tótems. Aquí tienen más construcciones sobre pilotes, y esta fotografía que dice Creek Street es la calle principal, digamos, o comercial de Quechicán, donde se accedía a estas casitas, que por allá por el 1920 hasta 1950 se la conocía como la zona roja, porque todos los mineros y los pescadores y demás que venían recibían sus atenciones femeninas en esta zona, digamos, y entonces las mujeres que trabajaban de esto vivían en estas casas. Esa casita verde que se ve en la fotografía, que es la de Dolly's House. Dolly Arthur fue una mujer que vivió muy bien su vida en la calle Roja y se transformó actualmente en un museo, donde, bueno, tiene fotografías, incluso filmaciones de cómo era la vida en aquella época. Es todo muy pintoresco, y esas casitas actualmente tienen lugares donde se venden artesanías. Las artesanías de allá son tallados en madera, tallados en piedra, trabajos de tejidos, y por supuesto el salmón, el latado de salmón. Dentro del recorrido de Quechicán, que uno lo hace a pie, baja del barco, va a la oficina de turismo, puede pedir los folletos, el planito, y guiarse por el planito en 2 horas y media se puede hacer el recorrido a pie, y parte del recorrido es por el río Quechicán, donde uno ve los salmones, que es impresionante, no sé si se llega a apreciar en las fotografías. Los salmones remontan el río en esta época del año para ir a desovar. Entonces uno los ve, pero cantidad, es como una alfombra en el río, saltando, tratando de remontar las rocas y los saltos de agua. Y bueno, la industria del salmón es una industria muy importante también, para la ciudad y para el estado de Alaska en sí. Y bueno, además está decirles lo que es comer el salmón de allá, realmente vale la pena. No hay mucho comida típica en Alaska que podamos mencionar, porque la realidad es que justamente tienen muchos meses de frío, mucho hielo, mucha roca, o sea, a nivel alimentos como hortalizas, frutas y demás, lo traen todo de la parte del sur, ¿no? De los otros estados de Estados Unidos o de Canadá, pero sí, por supuesto, se destaca el salmón, el cangrejo. Tienen un cangrejo de Alaska, que es un cangrejo grande, muy sabroso, y después también como bebida la cerveza artesanal que ellos elaboran. Eso básicamente sería lo más representativo de Alaska. El siguiente puerto es Juneau. Juneau es la ciudad capital, como les dije, y también les dije que no se puede acceder por tierra, o sea, sí o sí, la foto del medio es muy
representativa. Como la ven, es una ciudad que está encerrada totalmente por montaña, por el monte Juneau y el monte Roberts. Y después enfrente no es un río, es un canal, porque lo que sigue enfrente son montañas de otras islas. O sea, Juneau está encerrada por islas, por agua y por montañas detrás. Es la puerta de entrada de el Parque Nacional, uno de los más importantes de Alaska, el bosque Tongass. Ahora después vamos a ver otras imágenes. Y como verán la foto de la izquierda, también es un pueblo bastante típico, digamos, con construcciones de madera, algunas construcciones un poquito más modernas que lo que es Ketchikan, porque al ser capital también tiene edificios gubernamentales. También tienen, como fueron poblados inicialmente por rusos, tienen, en lo que se refiere a religión, no tienen una religión definida en Alaska, pero sí tienen mucha influencia y hay algunas iglesias ortodoxas rusas. Entonces siempre en alguna de estas ciudades también hay alguna de ellas. Por supuesto también hay parques con tótems, como vamos a encontrar en todas estas ciudades de Alaska que se visitan. Y como verán en la foto del medio, ven que ahí está, hay uno de los cruceros, o sea, el barco vuelve a atracar en plena ciudad. Entonces uno baja del barco y ahí mismo en el muelle, por ejemplo, ya tiene acceso a tomar el teleférico que sube al Monte Robert. La verdad, vale la pena tomarlo, porque tiene un valor así como de $30 o $28, asciende a unos puntos panorámicos que se logra visualizar todas las islas, los canales, el océano, la ciudad, el paisaje, las vistas realmente, y los cruceros, que están siempre atracados a alguno de los barcos abajo. Entonces, y hay un centro de interpretación ahí arriba, con restaurantes, con lugar para comprar souvenirs, recuerdos, y senderos que se pueden hacer. Hay uno de media hora nada más, sin mucha dificultad, que uno accede a puntos panorámicos para tomar fotografías, que es muy lindo. Y después, como les mencioné, es la entrada al Bosque Nacional Tongass. Este parque nacional está a 30 minutos de la ciudad de Juneau. Todas las visitas que uno haga, por supuesto, en el crucero puede contratar las excursiones, no todas son en castellano, con lo cual a veces hay que seleccionar bien, porque si no son en inglés, y si no, uno los puede hacer por cuenta propia. Cuando bajé ahí en Juneau, fui a uno de los kiosquitos, compré el ticket del bus. Hay buses que van y vuelven a la entrada del parque, que es donde está la entrada para ir al glaciar Mendenhall, bus que van y vuelven, y el barco en Juneau está parado hasta las 8 de la noche, que 8 de la noche es de día todavía. Entonces uno puede ir y disfrutar el tiempo que desee, caminar y andar, y toma el bus de regreso a la hora que quiera, porque cada 15, 20 minutos hay un bus. Con lo cual se llega a este Bosque Nacional Tongass y ahí se aprecia la fauna. Estas fotos las saqué yo, o sea, los ositos los vi yo, el puercoespín de la derecha también, el águila calva, que es una especie característica de Alaska, también la vi. Por supuesto está acercada con el zoom de la cámara de fotos, ¿no? Pero de todas maneras, los animalitos están así, están todos así sueltos. Y ahí el atractivo principal es que es el glaciar Mendenhall. Este es un glaciar que desciende sobre este gran lago, que uno va caminando y hasta que llega prácticamente al lado de la cascada, que son estas cascadas de Nugget, que ven a la derecha. En esta fotografía pueden apreciar que está la cascada y después el glaciar, y fíjense hasta dónde uno llega caminando. Es una caminata de
40 minutos, 50 minutos, inclusive en la que uno va viendo los animalitos estos que mostré en las fotos anteriores. Hay muchos guardaparques en el trayecto que van explicando características y cosas que uno se le puede acercar y preguntar, y sobre todo están también para cuidar la flora y la fauna, porque la fauna está así libre. Entonces, para que la gente no trate de tocar o acercarse o hacer cosas indebidas, ¿no? Después, el siguiente puerto es Skagway. Es la última ciudad que se visita antes de entrar a la navegación en los glaciares. Skagway realmente es una ciudad encantadora. Es un pueblito que nació con la fiebre del oro. En realidad, para que tengan una idea, en la actualidad tiene 890, 900 habitantes, nada más. En la época de la fiebre del oro, por allá por 1890, llegó a tener 20.000 habitantes, porque por supuesto eran todos los que iniciaban en Skagway el recorrido por la montaña para ir a buscar el oro a la zona de Yukon, que ya ahora eso es territorio canadiense. En la foto de la izquierda ven que es la calle principal. Skagway es como un set de filmación de Hollywood. Son 8 cuadras de extensión de una calle que se llama Broadway, donde se dejó todo ambientado, los frentes de las casas, las viviendas, todo se dejó ambientado como era en esa época como la época del oeste, la época de la fiebre del oro que uno ve en las películas norteamericanas, ¿no es cierto? La gente se viste como se vestía en esa época, como está esa señora en la ventana, porque eso es un lugar donde hacen un show con bailarinas y demás, y entonces después la gente anda en la calle vestida, los hombres con las camisas leñadoras, en autos viejos, en camionetas de época también, y ven las veredas de madera. Todo este tipo de construcción de Skagway es realmente, si ustedes se fijan, la foto de abajo, a la derecha, la foto está tomada desde la calle Broadway hacia el barco. Fíjense que en el fondo es el crucero. El barco es como que pareciera que estaciona ahí frente al inicio de la calle. Y también están los trenes que se usaban, porque cuando empezó la fiebre del oro, enseguida, en 2 años, se construyó el tren que llevaba hasta Yukon para que accedieran mejor y más rápido a traer el oro. Antes eran caminos que hacían a caballo o en mulas, bueno, se desbarrancaban mucho, es una historia bastante dura la de los buscadores de oro, y entonces ahora se transformó en un paseo turístico, que es como quien diría, la excursión que hay que hacer en Skagway. Cuando uno baja, aparte de recorrer la calle Broadway, hay que tomar este tren para hacer, que es el White Pass, para hacer ese sendero que hacían los mineros. Son vagones antiguos y tienen auriculares que hacen la traducción simultánea en distintos idiomas, entre ellos en español, con lo cual eso facilita mucho. Es un recorrido que entre ida y vuelta demora unas 3 horas y media. Y mi sugerencia es ir con el tren y volver con el minibús, que a uno lo espera cuando termina el recorrido del tren, porque de esa manera uno va por una margen del río y vuelve por la otra, y entonces los paisajes van variando. Y en todo ese recorrido uno va viendo cascadas, como se ve en la foto del centro, glaciares, como se ve en la foto de inferior derecha, ese viaducto que se ve en el fondo, se pasa por túneles, se pasa por puentes, es realmente bellísimo. Y después a la vuelta, a uno lo esperan en el límite, justamente por eso hay que ir con pasaporte, en el límite, y se entra a territorio canadiense,
Ahí a uno le hacen un rápido control arriba del tren de los pasaportes de los pasajeros, se desciende del tren y se sube al minibús y se vuelve en el minibús también con el sistema de auriculares. Entonces también se siguen recibiendo información y descripción de todo el paisaje y las cosas que uno va viendo, y le cuentan las historias de los mineros, de cómo vivían, de cuánto oro extraían. Bueno, es muy interesante y muy pintoresco. Al tren también puedes llegar caminando Sí, sí, desde sí, Puerto. está todo ahí. Cuando uno baja, desciende del crucero, caminás y de ahí tenés la estación de tren y de ahí comienza la calle Broadway. Ojo, también hay excursiones, por ejemplo, todo esto que yo estoy describiendo son excursiones que las puede hacer cualquier persona en cuanto, sin exigencia ni de movilidad, ni problemas de edad, adultos, chicos. También hay excursiones divinas para los que son más aventureros, donde por ahí hacen recorridos con bicicletas o hacen excursiones en kayak, o hay también de rafting por los ríos de esta zona. Hay muchísimas, muchísimas actividades para hacer. Y algo que también se hace mucho son excursiones de sobrevuelo, porque todo esto paisajísticamente es hermoso. Entonces se ofrecen muchos sobrevuelos en helicópteros, en aviones de pequeño porte, en hidroaviones, como les dije antes. Y bueno, cuando uno vuelve de Skagway, subimos al barco, cenamos, vamos a bailar, lo que fuera, y nos acostamos a dormir. Y en ese trayecto, mientras va navegando, en algún momento en la madrugada, el barco se detiene en un lugar que ya estamos en ámbito del Parque Nacional de los Glaciares, de la Bahía de los Glaciares, y ahí suben unos personajes muy particulares que son entre 4 y 5 guardaparques, que suben para compartir con todos los pasajeros del crucero 2 días de navegación, que es lo más valioso que te ofrece el crucero, porque estos guardaparques vienen con mucho material, con fotografías, con manuales, con mapas, con muestras de la flora del parque, con fotos y maquetas de la fauna, y arman todo para que uno durante estos días de navegación vaya aprendiendo, dan charlas sobre todo lo que uno puede encontrar en este Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares. Es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad este parque. Y para que tengan una idea, más de 50 glaciares han sido catalogados y les han puesto nombres. Y otro tanto no tienen ni siquiera nombres, así que la cantidad de glaciares que hay en este parque es interminable. Y muchos son glaciares que son los que se llaman glaciares de marea, que desembocan en el agua, en el mar, como el que ven en la foto de la izquierda, que es el glaciar Marguerite. Y hay otros que son glaciares de montaña, como el que ven en la foto del centro. Entonces uno se levanta a la mañana, va a desayunar y ya está inmerso en un paisaje con montañas y demás. Y de pronto empiezan a aparecer los témpanos de hielo, como abajo en la izquierda, que son desprendimientos de los glaciares, y empiezan a aparecer estos glaciares, que ya les digo, uno va recibiendo la información y las descripciones. Los guardaparques también salen a cubierta y acompañan a la gente y te dicen, toma esta foto, esta es la mejor forma, con esta luz, con este diafragma, para los que por ahí tienen cámaras más importantes, y van dando todas las explicaciones. Y por ejemplo, bueno, uno está afuera y realmente hace frío. Vieron en la foto anterior que la gente está abrigada, y después entras al salón y te están esperando en una mesa con sopa caliente, por ejemplo, o café con leche, o cosas deliciosas para compartir. En estos barcos, todos tienen un salón en la proa vidriado totalmente para que uno pueda disfrutar también desde el cálido interior todo este paisaje, si no se atreve a salir a cubierta, ¿no?
Entonces, durante un día uno navega en esta bahía, y después, al día siguiente, se llega al glaciar más grande, más imponente, que es que es el glaciar más grande de Norteamérica, es el glaciar Hubbard. Esta foto la puse para que se tenga una noción, que esto está tomado, la proa del barco, vuelvo a repetir, un barco de 2.300 pasajeros, un barco de 12 pisos de altura, y fíjense el frente del glaciar, el tamaño que tiene. Es un glaciar que tiene 122 kilómetros de longitud. Y como seguramente saben, los glaciares, el hielo es más profundo lo que hay por debajo del nivel del agua que lo que hay por encima del nivel del agua. Pero por encima del nivel del agua, más o menos son casi 40 pisos, un edificio de 40 pisos. Entonces, el barco se acerca al frente del glaciar. Tengan en cuenta que no todas las compañías de cruceros tienen permiso para ingresar a esta bahía de los glaciares y a este glaciar Hubbard. Por lo tanto, cuando uno llega, es el único barco que está ahí. Está armado de tal manera los itinerarios como para que no haya 5 barcos frente al glaciar. Éramos nosotros. Entonces el barco se acerca y se pone primero de frente y después se va poniendo de forma lateral al glaciar y va girando sobre sí mismo para que podamos ir apreciándolo de cuanto ángulo uno quiera. Entonces la gente se va moviendo para babor, para estribor, para la proa, para la popa. Es realmente... Más o menos el barco está unas 2 horas ahí, frente al glaciar, moviéndose, y realmente es espectacular. Se ven desprendimientos de hielo, y hasta se llegan a ver, muchas veces en esta época del año, delfines o ballenas, o lobos marinos. La ballena que navega las aguas frías de Alaska es la ballena jorobada. Y hay especies, esa es la especie de ballena que se divisa en esta zona, y realmente se llega a ver, cuando uno va navegando las ve, las ballenas. No, les digo la verdad, yo no he visto cómo uno las ve en Península Valdés, porque se imaginan que no se acercan tanto a este tamaño de barco, pero sí se llegan a divisar perfectamente las ballenas. Es muy, muy lindo e impresionante. Y bueno, este es el último día, que después ya se duerme, y al día siguiente ya se amanece para desembarcar en el puerto de Seward. El puerto de Seward es una ciudad también, si bien no es muy grande, también está en otro parque nacional, que es el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, que es esta península de Kenai. También es un territorio donde hay flora, fauna, bahías y glaciares. Y de camino, desde el puerto de Seward hasta Anchorage, ese camino, esa ruta, que son más o menos 2 horas 45 de trayecto, va atravesando algunos lagos y valles, y este lago, que se llama Lago 20 Millas, donde en esta época del año se avistan belugas. La foto superior derecha la saqué yo, son las belugas tal cual se ven. La de abajo la saqué de Google, pero más que nada... Con el traje de buzo y las antiparras. Tal cual. No, más que nada para que aquellos que por ahí no ubican bien qué es una beluga pudieran darse cuenta de qué tipo de animalito se trata, ¿no? Que es una especie entre ballenita y delfín, de color totalmente blanco.
Y bueno, en esta época del año ese lago tiene muchas belugas y es muy bonito ese trayecto. De hecho, el transporte que nos lleva es un transporte que contrata uno con la misma compañía de cruceros, por ejemplo, para hacer el transfer, y el transporte, el conductor va explicando en inglés, va explicando y dando referencias de los distintos atractivos y cosas que se ven, y se detiene para que uno pueda fotografiar las belugas. Aquellos barcos que llegan en vez del puerto de Seward, el puerto de Whittier, está más cerca de Anchorage, está a 1 hora y media. Anchorage es la ciudad de mayor población de Alaska, como les dije al principio, y un punto más que les referencio, desde Anchorage, los que se pueden quedar y hacer unos días más, vale la pena, porque desde ahí, por el tren de Alaska, que es un tren turístico con vidrios en los techos, se llega a Fairbanks, que es la ciudad más al norte de Alaska, que está en el Parque Nacional de Denali, donde está el Monte Kenai, que es el más alto de Alaska, y en Fairbanks, y en ese parque nacional es donde se pueden ver los alces, los osos grizzly, estos animales bien típicos, y desde ahí se divisan las auroras boreales. Pero las auroras boreales en Alaska se ven de septiembre a mayo, al revés del periodo de cruceros. O sea que si quieren ir a ver auroras boreales, van a tener que llamarme para que les arme otro viaje después del crucero. Bueno, espero que les haya gustado, no sé si hay preguntas, estas son mis fotos clásicas de viaje, porque... Un lujo, Ethel. Más o menos las fuimos contestando, todos te agradecen porque viajamos realmente, todos estuvimos en Alaska con vos, aunque sea a la distancia. Bueno, ahí hicieron una preguntita de si se podía bajar en el glaciar Hubbard. Bueno, según nos comentaste, la navegación es de 2 horas frente al glaciar. Sí, igual una salvedad. En los glaciares hay sobrevuelos que se hacen, y como todo, cuando uno paga, tiene acceso a ciertas cosas, entonces hay sobrevuelos en helicóptero que llegan a descender en una parte del glaciar, pero para eso uno tiene que iniciar el viaje, tiene que quedarse en Juneau, y desde ahí ir a dormir a un lugar dentro del Parque Nacional de Bahía de los Glaciares, para recién desde ahí poder hacer ese sobrevuelo. Un sobrevuelo, claro. Pero no, bueno, después de parte de los pasajeros, no más que agradecimientos, no hay más consultas. Bueno, agradecerte, Ethel, por la preparación de esta charla, que la verdad que fue excelente. Como digo, nos hiciste viajar, y me parece que ya tenés ahí varios que en su bucket list de viajes tienen ahora Alaska con un tilde. Bueno, pero sí, como no. Y quería decirles también que pueden en las redes seguir también Relato de Viaje, ¿no es cierto? En el Facebook de TTS, también me pueden seguir en mis redes de Viajar con Ethel, en Instagram. Y tenemos el blog TTS Viajes, donde van a encontrar no solo este viaje, sino muchos tips y comentarios que ponemos todos los asociados y vendedores de TTS Viajes y los asesores. Bueno, les agradecemos a todos por estar ahí, por supuesto a Ethel por regalarnos 1 hora de su tiempo y su hermoso relato. Y les deseamos a todos buenas tardes, nos veremos la próxima. Gracias y gracias a todos.